Bueno, ahora vamos a ver lo que son textos. Para aquello tenemos esta herramienta que se llama texto horizontal. Si hago clic me va a aparecer dos opciones. Si hago un texto horizontal, sencillamente hago un clic, escribo, por ejemplo, after, ahí está, tengo after, y cuando yo ya tengo el texto, cuando me aparece esta barrita roja significa que estoy utilizando mayúsculas. Así que desactivo las mayúsculas. Y acá tenemos la capa de texto. Si yo despliego las capas, puedo tener dos opciones: texto, transformar. Despliego texto, opciones de trazado, más opciones. Entonces me da más características de lo que tiene el texto. Transformar es lo que hemos visto anteriormente: punto de anclaje, posición, escala, rotación, opacidad. En trazado todavía no tenemos ninguno, no hay una opción de trazado. Tenemos relleno del trazado, que está por caracteres, que vendría a ser todo esto aquí. Como ven, no hay muchas características, sencillamente para podernos ordenar bien con respecto a la hora de manejar el texto. Entonces, cuando manejamos capa de texto, tenemos estas características. Y como hemos visto en otros elementos, también podemos ver su punto de anclaje, podemos ver su posición, podemos ver su escala, podemos ver las rotaciones y podemos ver la opacidad. El mismo texto podemos ver, en este caso, donde dice relleno y trazo, dice por paleta de caracteres, todos los rellenos son los trazos y los trazos son los rellenos. Solamente por caracteres porque estoy utilizando solamente un color de fondo, nada más. Ahora, vamos a ver un poco lo que son caracteres y párrafos. Por ejemplo, voy a eliminar este texto y voy a escribir after effects. ¿Sí? Ahora, en cuanto al carácter, vamos a ver algunas características. Acá tengo carácter, son las características que tengo. Sí, son las características que tengo. Y ahora, podemos definir, si yo selecciono el texto, tenemos la familia de fuente. Si yo hago un clic dentro de la familia de fuente y yo presiono las teclas direccionales, voy a poder seleccionar el que vea más conveniente ponerlo. Después tenemos, si lo queremos en regular o sencillamente lo queremos un poco más grueso, o en algunos casos sería como una negrita. Son los estilos de fuente que tenemos. Tenemos acá un color, por ejemplo lo quiero cambiar a un color blanco, ¿no? para ver lo que estoy haciendo. Y lo que está atrás es si yo deseo que tenga un color de contorno, de trazado en este caso. Ahora, vamos a unas características acá. Que vamos a ver, por ejemplo, definir tamaño de fuente. Si queremos que el texto sea más grande o más pequeño, lo vamos definiendo. También tenemos lo que vendría a ser un poco el interlineado. Que ponemos en auto. Va a comenzar a ejecutar. Ahí está en auto. Ahora,
Ahora nos aparece en auto, pero está ligeramente un poco separado. Pero nosotros podemos definir si lo queremos a 60 píxeles, de repente a 72, es un poco más separado. Y eso sería un poco más junto. De 6 píxeles, que esté bien juntito. Simplemente lo ponemos auto. Espera que ejecute. Ahí está. Tenemos las medidas. Las medidas. Si lo queremos a medidas. O sencillamente si queremos lo que viene a ser ópticas. Va a comenzar a ejecutar. Va a ser para que el texto se sienta un poco más separado. Después tenemos el VA, es definir el espacio entre los textos. Se puede distanciar un poco los textos. Bueno, por ejemplo, 75. Menos 75, lo se junta un poco el texto. Lo quiero más separado. Lo va a separar un poco más. Esa es la separación. Pone en 0 para que sea normal. Y aquí viene a ser el trazado de píxeles. Ahorita voy a poner, por ejemplo, un trazado que sea, por ejemplo, color celeste. Tenemos ahí que tiene un trazado y se ve bastante simpático. De ahí tenemos, si de texto queremos que crezca de manera vertical, podemos aplastar un poquito, que se normalice. También podemos hacer que se estire el texto. Esto de acá vendría a ser definir distancia entre línea base, o sea, significa que la línea base de este texto está más o menos por aquí. A ver, si yo selecciono, mi línea base está acá. Entonces yo puedo distanciar un poco de mi línea base. 12 píxeles es con respecto a este punto de anclaje. Por lo tanto, voy a ponerle en 0. Ahora, algo que más tenemos con el texto viene a ser lo siguiente. Si yo deseo que todo sea negrito, o sea, lo voy a engrosar un poco el texto. Si quiero que esté en cursiva, lo vuelvo en cursiva. Si quiero que todo esté en mayúscula, o en minúscula, o si deseo que la primera sea mayúscula y lo demás también que sean mayúsculas pero más pequeño, y esto ya es su superíndice, y su índice sería pues como va a ser un H2O, por ejemplo. Eso por lo que refiere a lo que debería ser el carácter. Pero también tenemos el párrafo. Ahora voy a eliminar momentáneamente. Voy a escribir, por ejemplo, after effects. Sí sé. Lo tengo. Ahora, en cuanto a lo que es párrafo, sencillamente me da alternativa de 3 opciones. Si lo quiero alinear a la derecha, centrado, en este caso a la derecha, centrado a la izquierda, solamente tengo esas características. Nada más. Ahora, una cosa muy diferente es que coja el texto y genere una caja. Lo que hacía anteriormente era sencillamente darle clic y comenzar a escribir. Pero ahora he arrastrado y he generado una caja de texto. Ahora, como ya he generado la caja de texto, sencillamente puedo escribir
Voy a poner after y voy a comenzar a hacer unas palabras más. Voy a confirmar un poco su carácter de estos textos. Voy a disminuir un poco el tamaño. Bueno, aquí voy a eliminar estos. Voy a quitarles el contorno. Que todo sea blanco. Y si empiezo a escribir, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando voy a párrafo, me aparecen más opciones. Selecciono todo el texto. Todo hacia la izquierda, centrado, hacia la derecha. Que esté justificado a la izquierda, justificado centrado, a la derecha y justificar todo. Entonces, lo que tiene la caja de texto es que me da más opciones en cuanto a los justificados, pero me restringe y me marca que solamente tengo que escribir dentro de este cajón. Eso es lo que me está en este caso marcando. Una cosa muy distinta es hacer el texto aparte, y cuando tenemos las cajas de texto se me activan todas estas características. Entonces ya hemos visto un poco lo que son caracteres y párrafos, y ahora vamos a ver un poco lo que es animación. Por ejemplo, tengo acá un texto, primero, FX, sí, quiero aumentar un poco el tamaño. Y algo particular que tiene el After es si, por ejemplo, yo selecciono y quiero que eso esté de otro color. Si yo deseo que esta parte sea un poco más grande, entonces tengo esas características. Voy a hacer una animación bien sencilla y después vamos a ir con los preajustados o de preajustes. Voy a llevar el texto hacia afuera. Voy a ir a donde es transformar. Voy a activar posición. Me sale el keyframe que está marcado. Y quiero que, por ejemplo, voy a hacerlo con más opciones. Voy a activar también la opacidad y aquí que esté 0. 0. Segundo 2. El texto ingresa. Ahí está. Y opacidad 100. Y ahí está. Veo la animación. Play. Voy a hacer acá una previsualización. Esperar que termine de ejecutar. Ahora, al texto también puedo darle animación con respecto a su punto de anclaje, a la posición, a la escala, a la rotación y a otros elementos más. Entonces voy a hacer con play. Y ahí está. After Effects. Ahora quiero que un texto entre acá.
Hago otro texto. Pongo, por ejemplo, postproducción. Voy a disminuir un poco el tamaño. Ahí está, de repente pongo otro color. Amarillo, por ejemplo. Ahora quiero que el texto venga de abajo. Voy a desactivar la mayúscula porque lo he escrito con mayúscula. Voy a activar la formar, por ejemplo. Y voy a activar posición en el 2. Y en el 3 va a ingresar. Ya está. Entonces, un play. Voy para acá. Un play. Y se va a ejecutar. Está comenzando a calcular en esta parte de aquí. Igual que en Premiere. Cuando nosotros tenemos esta barrita verde significa que ahí ha hecho el procesado. Pero esa parte todavía falta procesar. Vamos a esperar ahí unos segunditos para que cargue bien esa parte de ahí. Está calculando. Ahora yo le puedo poner varios textos. Yo puedo personalizar las animaciones que deseo que tenga. Ahora se aparece. Viene el texto. Viene de abajo. Y adicionalmente a esto voy a hacer otro texto. Y voy a poner Adobe After CC postproducción. Y voy a poner otra frase. Composición. Que es lo que técnicamente hacemos con el software. Y que eso esté en blanco esta vez. Composición. Listo. Entonces, si veo el texto, a partir del 3 va a ser otro tipo de animación. ¿Ok? Pero para este caso, acá me dice efectos y ajustes preestablecidos. Y dentro de estos ajustes tenemos de animación. Y acá tenemos de texto. Estas subcarpetas ya tienen animaciones que ya están listas para usar, pero podemos utilizar las que nos pueda mejor convenir. Por ejemplo, pongo caída aleatoria 3D. Por ejemplo, voy a seleccionar el de ahí que dice caída aleatoria 3D. Vamos a esperar unos segunditos. Y lo que voy a hacer es, voy a coger la caída y lo voy a aplicar directamente a la composición. Y va a comenzar a cargar el texto. Entonces, al momento de lo cargado, significa que va a ser una animación hasta este punto aquí. O sea, se demorará 5 segundos en poder hacer ese tipo de animación. Ahí está. Vamos a hacer un play. Va a comenzar a cargar. Ahí está. Composición. De nuevo. Entonces, acá hay dos opciones. Bien que tú hagas tus propias animaciones
o que sencillamente seleccione lo que ya está preestablecido. Y eso ya está a tu elección, que tú pruebes con cada uno de ellos para que hagas unas presentaciones un poco más específicas. Pero no significa que siempre tengamos que poner ajustes preestablecidos, sino que tiene que ser con criterio. Si queda bien, genial, porque poner puras animaciones a los textos puede ser un poco mareativo, o sea, que nos puedan marear un poco. En algunos casos lo ponemos a hacer unas animaciones sencillas como la acá, y en algunos casos podemos ponerle pues también con animaciones, ¿no? Cuando tenga que ponerse así, pero no significa que siempre tengamos que ponerle full movimiento, sino que tiene que ver mucho con la composición y trabajo que uno desea realizar. Entonces hasta ahí hemos estado viendo un poco de capa de texto, un poco de carácter y párrafos, y también animaciones de texto.